¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, una de las notas que esta semana generó más comentarios, incluso ya debates en diferentes redes sociales, es la candidatura de Omar García Harfuch a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es cierto, va a un proceso interno en Morena, en donde también estará Clara Brugada, estará Hugo López Gatell ya confirmados, pero ¿quién es Omar García Harfuch? ¿Por qué genera tanto interés el hecho de que él haya alzado la mano? ¿Cuál es el riesgo que se vive o que se tiene al presentarse un personaje de esta naturaleza a través de un partido de izquierda o un movimiento que se dice de izquierda? Voy a platicar con, por supuesto, el doctor César Pineda, que ustedes lo ubican perfectamente y que en su cuenta de Twitter, que los invito a leerlo, @CésarPinedaR, hace un análisis muy interesante y por el cual lo molestamos precisamente para platicar este día. ¿Cómo estás, César? ¿Qué dices? Buenas tardes, ¿cómo estás? Como siempre, honrado de platicar contigo. Oye, a ver, en este hilo que mencionas en Twitter, tocas uno de los puntos que más se ha estado discutiendo incluso ya en las últimas horas. Hay gente que dice es injusto tachar a García Harfuch de policía y por lo tanto segregarlo. Incluso él ya en algunas entrevistas dijo, yo soy de izquierda, pero ¿cómo entendemos esta candidatura, a final de cuentas, del nieto de un general involucrado en el 68, hijo de un policía involucrado en lo que fue la Guerra Sucia? ¿Cómo entendemos a Omar García Harfuch desde la izquierda? Bueno, habría que decir que su trayectoria evidentemente solo es de funciones policíacas. Mencionarle que es un candidato a policía es meramente descriptivo, pero hay que pensar que en general hay una tendencia de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, tanto militares como de las fuerzas policíacas, a estar ligadas a las derechas políticas. Esto no es una regla, por supuesto. En la historia tenemos pues tanto militares como policías de izquierda. Pero tendencialmente podemos hablar que las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, han estado ligadas generalmente a posiciones de derechas. Y esto debería alertarnos por la larga trayectoria, podría decirse familiar, aunque en verdad eso es injusto. En efecto, nadie debe ser juzgado por su trayectoria familiar si no está directamente relacionado con algún crimen, con alguna acto represivo, pero ciertamente si uno escucha al propio candidato o precandidato, uno puede encontrar una lógica policial. Habla de gente mala que le hace daño al país, habla de servir al país, muy en la tónica generalmente de las Fuerzas Armadas. En fin, él tiene un perfil policíaco en el cual, por supuesto, lo que más preocupa es en un contexto de creciente militarización. Hay que recordar que la militarización no la inició la Cuarta Transformación ni el gobierno de López Obrador, sino es un proceso de larga duración, o al menos de mediana duración, desde la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, la fórmula de que hubiera un candidato de perfil policíaco en un contexto de un país militarizado, pues tiende a pensarse, por supuesto, que podemos tener una trayectoria hacia un camino posiblemente autoritario, hacia un camino de fuerzas, porque además, evidentemente, la situación de violencia que vive el país está agotando a la sociedad. Hay hartazgo frente a una situación que se ha extendido ya muchos años, donde el orden y el desorden nacional pues está, por supuesto, consumiendo a las familias, a los comercios, prácticamente es una situación insostenible en varias partes del país. Entonces, digamos que una sociedad agotada por la violencia, más un contexto de militarización creciente, más un candidato policial, de perfil policiaco, no parece ser una solución desde una perspectiva de izquierda, una izquierda más social, una izquierda preocupada por los derechos humanos, una izquierda preocupada por las garantías individuales, por una agenda de izquierda de derechos. Pareciera más una solución que se encamina hacia una solución de fuerza y a una solución que tiene este perfil básicamente enmarcado en la fuerza. Podríamos pensar, César, tú corrígeme por favor, que García Harfuch forma parte precisamente de ese proceso de militarización que, como bien señalas, inicia con Calderón, se va agudizando con Peña, se mantiene en la Cuarta Transformación, pero ya con un acceso directo al poder político. Me parece que sí, porque
hay que entender, es claro que por supuesto la derecha, la oposición a la Cuarta Transformación ha usado el tema de la militarización en contra del presidente, la usa retóricamente, políticamente, porque son esas fuerzas las que avalaron la militarización Sí. inicialmente. Entonces digamos que su posición es al menos contradictoria. No hablamos de este tipo de crítica a la militarización, sino de un proceso de mediana duración donde lo que vamos descubriendo es que frente a lo que ofreció el presidente López Obrador de terminar con la militarización y regresar al ejército a los cuarteles, pues lo que se entiende implícitamente, porque no ha dado una explicación estrictamente sobre este tema, es que el país es ingobernable sin las Fuerzas Armadas. Es decir, que vivimos una situación de crisis generalizada, que todos podemos ver en muchas partes del país. Prácticamente se viven situaciones de terror frente al crimen organizado, pero también de debilitamiento de todas las estructuras civiles, no solo las de las Fuerzas Armadas, esto hay que decir, sino de desorganización del aparato estatal, donde las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Ejército y las policías están empezando a cubrir funciones que no les corresponden. Esto debido a una situación de crisis que la Cuarta Transformación o el presidente López Obrador le heredan. Esto es cierto. Pero el problema es que en una situación en este contexto, no estamos en una democracia normal donde cualquier ciudadano, aunque sea policía, se puede postular a una candidatura. Estamos en el contexto de crisis estatal, donde efectivamente un candidato con un perfil policíaco pues puede ser el primer paso, entre muchos otros que ya se han dado, a una verdadera militarización, porque hay que decir que la militarización no solo debe entenderse como parte de las funciones de seguridad realizadas por el ejército, sino hay otra definición de militarización que es esencialmente que ocupen puestos de poder funcionarios o candidatos de perfil militar o de perfil, en este caso, policiaco. Entonces, en ese sentido, me parece muy grave que el partido, efectivamente, que institucionalmente representa a la izquierda política, tenga este nuevo planteamiento de una candidatura que puede abonar en la trayectoria de ese proceso donde cada vez más dependamos de una clase política militarizada y de funciones militares digamos, de toda la estructura militar para el funcionamiento normal del Estado en funciones que no deberían ser realizadas por las Fuerzas Armadas. Es un exceso de pragmatismo, entonces. Puede ser un exceso de pragmatismo, pero quizá también es muy preocupante que alrededor de Harfush, tanto ayer en redes sociales se señalaba a muchos de los, digamos, simpatizantes que aparecieron al lanzar su candidatura, provenientes esencialmente no de la izquierda política, no de la izquierda partidaria, sino de las fuerzas de derechas. Y también es preocupante que gente como, en su momento, como el ex procurador Morales Lechuga, de corte salinista, hubiera mencionado y dicho que la carta más fuerte de Morena y su mejor candidato era Harfush. Es decir, alguien ligado directamente en el pasado a las funciones policíacas, a las funciones persecutorias, a las funciones de justicia, aprobara desde una clara posición de derechas. Morales Lechuga ha estado prácticamente diario haciendo numerosas declaraciones en contra del presidente López Obrador, pues de su aprobación, así como una parte de medios y opinadores de derechas. Es decir, también es preocupante al interior de Morena un exceso de pragmatismo que ha llegado a tintes pues totalmente irresponsables y contradictorios. Todos conocemos el caso de Lili Telles, pero es menos conocido el caso de Constantino Canter, un racista que fue impulsado como candidato también en Chiapas, que dijo que la vida de un indígena valía menos que un pollo. O candidatos abiertamente ligados al crimen, o sea, el caso de Clara Luz en Nuevo León, el caso de muchísimos candidatos pues de dudosa procedencia, su alianza con el Partido Verde, en fin, ese exceso de pragmatismo ya existe en la Cuarta Transformación, es peligroso para un programa de izquierda, pero ahora este es el punto de no retorno. Es decir, si se lanzara un candidato con perfil policiaco en la Ciudad de México, y es lo que alerto también en mi publicación, se le abre el camino a la presidencia.
Como todos sabemos, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es la plataforma política más importante en comparación con cualquier otro estado, con cualquier otro gobierno del resto del país, pues da una plataforma de visibilidad y de impulso político que sería muy peligroso que la izquierda no solo le entregue a un candidato policía la Ciudad de México, sino le abre el camino a la presidencia. Esto es no, algunos mencionaron que esto es futurismo, pero que hay que recordar que prácticamente todos los candidatos que hoy son o que aspiraban a ser candidatos a la presidencia fueron en algún momento fueron jefes de gobierno. Mancera, Ebrard, por supuesto Sheinbaum, que acaba de ser jefa de gobierno, el propio López Obrador fue jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno y luego su tercera candidatura presidencial, es decir, gobernar la Ciudad de México sí abre potencialmente una candidatura presidencial. Y esto sería pues un camino dudoso desde una agenda de izquierda. Oye, aquí algo que me llama mucho la atención es, comienza con Felipe Calderón, pero se puede dar que esta creciente inseguridad, esta violencia, por ejemplo, pues crea las condiciones que bien planteas y lo comentas también en tu Twitter, si no corrígeme, pues para pensar en una salida de fuerza a la problemática que tiene México, justificar precisamente un perfil de esta naturaleza. Es decir, la propia violencia creada por ese mismo grupo, ¿no? Así es. Todos los regímenes autoritarios han tenido en su momento, porque se piensa que solo es un fracaso de la democracia o de los valores o de los votantes, pero todos los regímenes autoritarios hay que recordar que sufrieron crisis verdaderas, colapsos de los regímenes políticos, también a veces alrededor de las crisis económicas, que crean condiciones entre los votantes para optar por soluciones de fuerza y por candidatos, digamos, que dan soluciones extremas, ¿no? Es el caso, ahorita está sucediendo en Argentina, frente a la grave crisis económica, una parte del electorado se orienta hacia un candidato que parece novedoso, pero que es una candidatura delirante, la de Milei. Esto es por el colapso económico ligado al colapso de la izquierda argentina y de la crisis política. Sin embargo, en otros casos, lo que tenemos efectivamente son soluciones de fuerza frente a las crisis de seguridad. Esto ha pasado en El Salvador, esto puede ser un discurso que también funcionó incluso en Brasil con el caso de Bolsonaro, y ahora se están dando las condiciones efectivamente para que una parte de la sociedad harta de la violencia, harta de promesas también de la clase política, harta de la incapacidad de una buena parte de los partidos, harta de la corrupción, pueda tender a salir incluso del espectro normal de las candidaturas políticas y optar por una solución de fuerza. Entonces, es peligroso que la izquierda avale una solución de este tipo con un candidato que, pues, si uno lo escucha hablar, no tiene una propuesta social, una propuesta cultural, una propuesta política, una propuesta para la Ciudad de México, sino básicamente tiene y que es normal, así es, y es un funcionario público además exitoso en su materia, hay que reconocerlo, como dicen todos los datos estadísticos alrededor de la seguridad en Ciudad de México. Y bueno, todo esto podría apuntar efectivamente a una mentalidad pues de soluciones de fuerza o al menos de una restricción muy importante de los derechos sociales en medida de una mentalidad policial. Mucho se ha discutido, César, y en alguna ocasión en otro foro tuyo lo platicábamos también. En la presencia militar durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el peso político que tiene Andrés Manuel López Obrador o el liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente se va a ir, el presidente termina ya en unos cuantos meses y se queda una fuerte presencia militar. ¿Cómo embona todo esto? ¿Cómo pensar en Claudia o en cualquier otro que pudiera llegar ante un escenario de este tamaño? De hecho, es muy peligroso, es lo que hemos señalado efectivamente, como tú mismo mencionas, la posibilidad de que López Obrador ha tenido una legitimidad y un liderazgo, reconocerlo, muy importante. Aún así, ha habido muchos, pues todavía desencuentros que todavía no han sido explicados en relación a cómo las Fuerzas Armadas u otros sectores del viejo régimen no han cumplido las órdenes del propio López Obrador, lo que devela el caso Ayotzinapa y que ha sido denunciado por el grupo de expertos internacionales en el sentido de que, a pesar de la voluntad y órdenes presidenciales,
sectores militares, sectores del viejo régimen, se rehúsan a seguir esas órdenes. Entonces, ¿qué podría pasar efectivamente sin un liderazgo tan importante, sin pues una legitimidad avalada por millones de votos y por el tipo de relación que ha ejercido López Obrador con el ejército una vez que él se vaya? Pero hay que recordar además que no solo el ejército ahora tiene funciones policíacas, que no debería estar haciendo, sino que ha incrementado sus funciones, es decir, funciones gubernativas, administrativas, como en el caso del Tren Maya. Esto es grave. Algunos han argumentado que en otras partes del mundo los ejércitos tienen funciones constructoras. Esto es cierto, pero bueno, en otros países no hay una crisis generalizada de narcotráfico, de violencia, corrupción y de implicación de los propios militares, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa. Entonces, digamos, cuando nos comparamos con democracias consolidadas, donde el Estado de Derecho se respeta pues de manera genérica, pero de manera mucho más exitosa que en México, hacemos una comparación que no tiene sentido. Estamos hablando de una institución que ha tenido graves violaciones a los derechos humanos, no solo de los migrantes, de todas las, digamos, la población por realizar funciones policíacas, de seguridad, sino también de persecución política en el pasado, de graves formatos represivos en el pasado reciente. Hay que recordar que es la Marina quien disuelve el levantamiento popular en Oaxaca. Hay que recordar que ha tenido funciones represivas incluso las policías formadas, por ejemplo, cuando entraron a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, ha sido utilizado el ejército y las fuerzas policíacas para tener un esquema represivo ya después de la alternancia. Entonces, esta tendencia estructural a que el ejército y las fuerzas armadas y ahora también las fuerzas policíacas pudieran tener un papel mayor en la gobernabilidad es peligroso, como una tendencia general donde parece que nadie lo puede detener, incluso el propio López Obrador, y que heredará una situación donde el ejército no solo ha crecido o no solo ha mantenido su presencia en funciones gubernativas, sino que las ha incrementado en poder, en influencia, y lo único que necesitamos entonces es un mando civil autoritario para formar una pinza mexicana donde se consolidara un régimen que tienda al autoritarismo. Doctor César Pineda, siempre es un gusto saludarte y escucharte, por supuesto, aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias por la invitación.